Hoy es un buen día para presentarles una planta comestible nativa. Hermoso día para estar en la huerta. Y también es un muy lindo día para presentarles una linda planta nativa que tenemos por acá. Se trata del tasi, también conocida como doca o planta cruel. Primero les voy a contar de qué se trata el tasi, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. Es una planta nativa de América del Sur. En Argentina es autóctona en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Misiones. Fuera de su zona de distribución natural, se la considera una planta invasora nociva. En cambio, en su lugar de distribución natural, su cultivo no solo es apropiado, sino recomendado. Se comporta como enredadera trepadora de crecimiento muy rápido, cuyas ramas crecen en espiral y adquieren forma de liana de más de 7 metros de longitud. Se trepa con facilidad a todo tipo de soporte, ya sea natural como artificial. Es una trepadora ideal para alambrados. Su follaje es perenne. La ubicación ideal es a pleno sol o semisombra. El riego debe ser escaso y no tolera suelos encharcados. Se puede cultivar en maceta, siempre y cuando el suelo esté bien drenado. Sus flores son perfumadas y son polinizadas por insectos y en especial por mariposas. El periodo de floración es prolongado. Uno de los nombres que se le da a esta planta es planta cruel, y eso porque estas flores pueden atrapar y matar insectos. El tasi también posee beneficios para la salud. Medicinalmente se emplea el látex, las hojas y la parte aérea de la planta, preparadas en diversas formas para dolor de muelas, diarrea, disentería y dolor de cabeza. Ahora les voy a contar sobre su aspecto comestible. Es alimento de varios pueblos originarios. Esta planta regala un fruto de color verde grisáceo, el cual es comestible. El fruto se consume mientras aún está verde. El fruto joven es consumido crudo por los nativos. También puede ser consumido hervido o asado. Crudos se pueden utilizar en ensaladas y licuados. Cocidos se pueden utilizar en sopas, tortillas, guisos, asados, encurtidos y tartas.
También se pueden utilizar para hacer preparados dulces, como mermelada o en almíbar. Dicen que en almíbar es un verdadero manjar. Las semillas inmaduras se pueden consumir tanto crudas como cocidas, en ensaladas, salteados o panificados. Las flores se pueden consumir crudas en ensaladas de frutas o verduras, en infusión o rebozadas con azúcar como golosina. Las hojas tiernas se pueden consumir cortadas finamente en ensaladas o como verdura cocida. El sabor del fruto del tassi dicen que se parece al del zucchini. Ahora les voy a contar otros datos del tassi. Algo muy importante es que esta planta hospeda a la mariposa monarca del sur. Las aves se alimentan de sus semillas y utilizan sus pelos como relleno para sus nidos. La fibra del fruto se utiliza textilmente. Al cortarla, segrega un látex que los niños de la zona utilizan como pegamento para pegar papel. Así es el látex. El látex de los tallos puede ser irritante tanto para la piel como para los ojos. Se reproduce por semillas y por esquejes semileñosos. Sus semillas se suelen dispersar con el viento. Las semillas son viables durante al menos 5 años. Otro dato importante del tassi es que es muy resistente a las habituales plagas y enfermedades de los jardines. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Como les dije en una parte del video, se puede cultivar en macetas sin problemas. Y acá tenemos nuestra planta en una maceta o contenedor de 20 litros. Y está muy bien. También les dije que sus ramas se van trepando en forma de espiral. Y acá está la muestra. Se va trepando y agarrando de cualquier soporte. Acá coloqué un cable para ir controlándola. Tiene varias flores y algo que es muy lindo de la floración es que permanecen durante un buen periodo en la planta. Y eso está buenísimo. Ahora les voy a mostrar las flores más de cerca. Estas son las flores del tassi, las cuales tienen muy lindo aroma, se hace notar. Bueno, espero que les haya gustado la presentación del tassi, también conocido como doca o planta cruel. Estén atentos porque si la planta me regala frutos, seguramente me van a ver haciendo alguna receta. Me gusta hacer recetas con plantas nativas, ya que es otra forma de darles visibilidad y de difundirlas. Bueno, me voy a despedir, pero solamente lo hago por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito.
pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, les pido que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me voy hasta la próxima. Nos vemos. Chao.